Hola, buenas tardes. Espera un momentito. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy emocionada hoy por empezar este live con mi amiga Estela de Creciendo con las Palabras. Ya veo que se está conectando. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Vamos entonces a Estela. A ver, qué emoción. Vamos a ver. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo? estás? Estoy oscura un poco. Ah, se te ve bien. ¿Ya a ¿Sí? qué hora está oscureciendo ahí? No, es Rápido. que hace mucho sol todavía, pero tengo un poco la persiana bajada porque entraba demasiado sol. Ah, ya. Bueno, Sí. te vemos bien. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Bien? ¿Todo? Bien, Rebeca. Excelente, muy emocionada yo hoy de tenerte aquí como invitada. Para mí es un honor estar aquí, contar con tu expertise, como se dice Galván, y de verdad que estoy muy feliz y muy curiosa de todo lo que nos vas a contar hoy. Entonces, tal vez para empezar, me gustaría, bueno, presentarte, decir que eres una persona maravillosa, o sea, no solo como profesional, sino también he tenido la oportunidad de conocerte un poquito, ¿verdad? Por medio de Instagram, que hace que uno conecte con gente maravillosa que tal vez así en la vida real no la hubiera conocido, Claro, sí, pero sí. sí quiero decir, entonces Stella es el logopeda, ¿verdad? Y Sí, con muchos años de experiencia, casi 20 años trabajando como logopeda y sí, lingüista. También cuéntanos un poquitito, sí. tal vez, bueno, es escritora, promulgadora, de todo, pero cuéntanos un poquitito de ti. Sí, pues sí, empecé a trabajar como logopeda en 2002 en Barcelona y luego mientras estaba haciendo la carrera, ay, perdón, mientras ya trabajaba de logopeda, empecé la carrera de lingüística y la acabé entonces. Mm, Y bueno, estuve trabajando al principio de todo en un centro de atención precoz, que es centros que existen en toda España. Yo especialmente conozco la situación de Cataluña, se llaman así, centros de atención precoz, que ujú, atienden a niños de 0 a 6 años y a sus padres, a sus mm, mamás y a sus papás. Y puede ser por cualquier consulta, cualquiera, porque el equipo es de logopedas, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, o sea que puede haber cualquier tipo de consulta, qué bien. desde consultas muy leves, de Ujú, alguna preocupación por algún tema, de ujú, dormir, de alimentación, de algo de lenguaje, pero muy leve, ujú, hasta trastornos graves también, o sea, todo tipo de dificultades. ujú, Y allí estuve durante más de 6 años y luego ya terminé porque, bueno, porque fui a hacer otras cosas, como también estudié lingüística, me apetecía hacer cosas de lengua, fui ujú, profesora de lengua también los siguientes años, de profesora de español y de catalán como lengua extranjera. ujú. Y bueno, me gustó muchísimo, pero he vuelto hace unos años ya porque tuve un hijo, ¿no? Mm. Hace 6 años y medio tuve a mi hijo, Estela, sí, perdón, que te escucho dime, como así, como con tierrilla. ¿sí? ¿Será que pega el micrófono de a algo, a tu pelo? No sé si ahí la Mm, gente nos puede decir si escuchan lo mismo o si soy yo, solo vale. que lo escucho. Hombre, tengo esto, pero creo que no se filtra No, por no, acá. no creo. Ya, perdóname. Sigamos, porque de hecho ahora, bueno, más o menos. También, seguí. Pues al tener mi hijo, pues me volqué en la maternidad totalmente, totalmente, totalmente. No tenía como fecha de volver Se oye a bien, ¿qué he un dicho? lugar, digamos, de trabajo. O sea, yo Ujú, quería disfrutar de mi hijo, pero entonces fui ligando muchas cosas como madre y ujú, luego como profesional. O sea, con mi hijo pude experimentar lo que es
ver a tu hijo aprender a hablar, ¿no? Solo en una lengua digo, ¿eh? Solo lo que es aprender a hablar en una lengua ya es impresionante, ¿no? Pues cuando hay más de una lengua, que es mi caso y el tuyo, que en mi caso hay 3 lenguas desde nacimiento, pues ha sido una maravilla, ¿no? Entonces me volví a apasionar por el tema de adquisición del lenguaje, niños pequeños, ¿no? O sea, me encanta la adquisición del lenguaje también de segundas lenguas, en adultos, pero en niños, claro, tengo muchísima experiencia de muchos años en el centro como madre y luego con este método que hablaré hoy del método natural del lenguaje, pues todo cobraba más sentido de repente otra vez. La crianza esta consciente de respetar los ritmos del niño y que es lo que yo he estado haciendo y sigo haciendo, ligaba muchísimo con lo del método natural del lenguaje que aprendí en 2006 y ya empecé a poner en práctica. Eso me encantaría y nos encantaría a todos de fijo escuchar de qué se trata exactamente el método natural. Mira, yo le he puesto, para que se entienda o porque me salió este nombre, método natural. Siempre me gusta mucho la palabra natural en todo, en todas mis áreas de la vida. Trato de que natural esté ahí, es decir, simplicidad, naturalidad, espontaneidad, sencillez. Esas son mis características, creo, en mis áreas de la vida. Y entonces, realmente este método sí que se pueden encontrar métodos naturales de adquisición de lenguas y tal, pero cuando yo lo estudié, concretamente era naturalista, intervención naturalista, que luego también hay otros nombres como ambientalista y que tiene mucho que ver con el contexto. Es decir, estos métodos que tienen diferentes nombres, pero lo que significa es que, primero, el contexto más importante de un niño para aprender, para desarrollarse y, por supuesto, para adquirir su lenguaje, es en casa. Al menos los primeros meses y, en principio, años, ¿vale? Que luego se agrega la escuela o otros contextos, ¿no? Pero los primeros meses, al menos, deberían ser en casa con mamá y papá o con quien tenga de cuidador, pero normalmente una mamá, ¿vale? Entonces, el contexto del hogar es importantísimo. ¿Qué significa esto con la logopedia tradicional de el niño va a una sesión de logopedia o la logopeda va al colegio y trata al niño en un lugar que es totalmente externo para el niño, que es especialmente una consulta de logopedia, porque el colegio si ya está acostumbrado, bueno, pues es el segundo contexto el colegio normalmente para un niño. También es muy familiar si es que va al colegio. También yo conozco muchas personas que no escolarizan, entonces ese ya es otro tema. Colegio, bueno, dices también kinder o sí. Guardería. Cuando hablo de colegio, hablo de todas las edades, cualquier nombre que tenga, kinder, guardería, nursery, educación, cualquiera, desde que el niño va a un sitio pues con unas maestras o educadoras. ¿Vale? Sí, entonces este sería el segundo contexto. Pero bueno, vayamos al primero, que es el más importante, que es el hogar. Porque además, vale, la logopedia tradicional, pues el niño va a sesión y hará una serie de cosas con el niño, la logopeda. Pero si solo se queda allí, en la sesión de logopedia, ¿qué pasa después, tantas horas después, y que los papás y mamás podrían hacer algo? Y muchas veces no se hace nada porque es que ni se transmite a la familia lo que se está haciendo en sesión logopedia, porque a lo mejor consideran que están haciendo unos ejercicios muy concretos o aunque sea un tipo de terapia que se usa mucho con los niños, que es jugar. Las propias terapeutas juegan con los niños porque el juego es una actividad importantísima en la vida del niño. Entonces, jugar es terapia. Lo que pasa es que jugar de una manera especial, conociendo cosas de más consciente. Sí. Con una meta. Claro, y sabiendo por qué y usando los momentos de juego para hacer unas cosas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que si se queda en la sesión de logopedia, para mí es un poco útil. Que le falta. Es decir, sí. Además, actualmente, con toda la situación en que estamos, conozco que hay muchas sesiones de logopedia que se han cancelado, que solo les dan sesiones
muy, muy esporádicas, que además ahora los profesionales tienen que ir con mascarilla. Imagínate un Ay, logopeda con sí, mascarilla. sí, no, no, no. Es que Pero entonces en casa, ¿qué es lo que hacen los padres exactamente? ¿Qué? claro, claro. Entonces, la idea del método natural, por un lado, es el contexto, que el hogar es muy importante y que los papás han de saber desde el primer día qué pueden hacer ellos desde casa, porque pueden hacer mucho. Y segundo, el método natural se basa en cómo los papás y mamás nos comunicamos de manera natural, sin ser conscientes, con nuestros hijos desde que son bebés hasta que van creciendo. Hacemos unas cosas, hacemos cambios en nuestra voz, en nuestra entonación, en nuestro lenguaje. No hablamos igual Ujú, con nuestro hijo que ujú, con nuestro marido o nuestra ujú, madre, ¿no? ujú, Entonces, todas esas ujú, cosas que hacemos de manera natural, hacerlas conscientes ujú, en todas las familias, haya una dificultad importante o no, o haya realmente también una dificultad importante de lenguaje, haciendo esos cambios, esos ajustes, esas adaptaciones, pues tiene un impacto muy beneficioso en el desarrollo del lenguaje del niño. ujú, ujú. Exacto. Y o sea, cuál es como la preocupación más grande que traen los padres? Yo tengo ya varias familias y podría decir varias desde mi perspectiva de familia multilingüe, pero yo creo que esa es como una preocupación tal vez de padres monolingües o multilingües. En cuanto al desarrollo del lenguaje, ¿qué es lo que más te llega? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen las mamás? Tal vez para entrar por ahí y empezar a ayudar a dar tips o responder esto, porque eh, muchas vienen a mí, bueno, yo no soy logopeda, tengo que tener un poco de conocimiento, tengo conocimiento sobre la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Pero por supuesto que todo lo que es terapia y eso, yo por supuesto te las mando a ti o a las logopedas que yo conozco, depende de la lengua. Uh -huh. Y, eh, y bueno, ¿qué es para ti, por ejemplo, lo que más les preocupa, hablando de desarrollo / retraso del lenguaje? ¿Sí? Sí, sí, les preocupa, bueno, les preocupa, por ejemplo, que el niño no avance como los otros niños, ¿no? Hay las comparaciones, no los Ujú, ven igual que los otros niños, por lo tanto piensan que el niño se va a encontrar, quizás los otros niños se van a dar cuenta, porque los niños son muy inteligentes y notan estas cosas hasta de bien pequeños, desde ujú, 3 años mismo ya se pueden dar estas situaciones y a los padres les preocupa que su hijo se vaya a quedar rezagado, por ejemplo, en el patio, ¿no? En el recreo, ujú, ujú, o les preocupa pues que no avance, o sea, que realmente no haya un avance, porque ujú, es cierto que a las edades tempranas, de 2 años, que ya se supone que hay muchos niños que ya hablan bastante a los 2 años, pero también hay muchos niños que a los 2 años dicen muy poco. ujú, Entonces, claro, cuando tú estás en esa situación, que tu hijo de 2 años casi no dice nada o ninguna palabra, pues te preguntas muchas cosas y tienes muchas preocupaciones. Además, actualmente, ¿qué hacemos normalmente? Buscamos por internet. Entonces nos saldrán muchas cosas, porque un ujú. niño que no habla a los 2 años pueden ser muchas cosas. Y tablas que Sí, dicen de tal edad a tal edad, tan número de claro. palabras, de tal edad. Entonces, Estela, yo sé, y eso es algo que yo siempre trato de transmitirles a los padres, el no comparar y tampoco encasillar a los niños en estas tablas, porque hay muchísimos factores que entran en juego aquí y que no se puede solo sin consultar a un profesional y sin que el profesional de verdad sepa la realidad lingüística de esa familia o la realidad del desarrollo del lenguaje de ese niño específico, pero tiene que haber algún tipo de medida o de indicio que te diga a ti, aquí ya hay un problema de retraso del lenguaje o aquí no va el desarrollo del lenguaje para la edad que debería, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué nos puedes sí. decir? O sea, ¿cómo saber algo así? Ujú. Mira, voy por partes un poco. Las tablas, claro, las tablas son importantes porque es verdad que están hechas según estudios
de muchos, muchos niños. Y es verdad que muchos, muchos niños siguen esas tablas. O sea, no diremos, no, las tablas, no, sí, es verdad. Pero Ujú, las tablas no dicen también que hay muchos otros niños que no hacen todo esto y son muchísimos también. Y como mm, tú has dicho, hay muchísimos factores que entran en juego y que si no se valora, no se puede saber. Por ejemplo, las tablas normalmente que se encuentran por internet o hasta las tablas que un terapeuta usa, ujú, están hechas con niños monolingües, a no ser que ujú, busques una tabla específicamente de niños bilingües, ¿no? ujú, Entonces, eso ya pues no te dará una información muy correcta para un niño multilingüe, ¿eh? Porque un niño multilingüe o bilingüe está adquiriendo dos gramáticas enteras, por lo tanto, es posible que a lo mejor no dice tantas palabras en un idioma, pero ujú, sumados los dos sí, y además ujú, toda la riqueza que está adquiriendo no se calcula allí, ¿no? ujú, ujú. Eso por un lado. Además, Perdón, muy bien, y en este sí, sentido podemos decir 100% o estar 100% seguros que la adquisición del lenguaje de un niño monolingüe o un niño bilingüe en realidad es la misma, digamos, el sí, proceso es el mismo, sí, simplemente que el niño bilingüe tiene dos lenguas o multilingüe, dos o más lenguas, sí, solamente para dejarle eso claro aquí sí. a los padres, sí. Y tanto, siguen el mismo proceso en dos o Ujú, más lenguas. ujú, Si quieres, hablamos un poco más de la especificidad de los multilingües de aquí un momento, ¿vale? ujú, ujú. Para, ¿eh? Pero bueno, volvamos a lo de las tablas Sí, y perdón. cuándo se considera que hay un retraso, o mejor dicho, cuáles son esos indicios que podemos tener de que al revés, de que haya un retraso, pensemos primero de que no haya un retraso. Ujú, Pues que el lenguaje no solo son palabras, son muchísimas más cosas. El lenguaje, comunicación, es, pues eso, comunicarte, querer expresar, estar contento, ujú, tener intención, querer jugar con tu mamá y con tu papá, estar conectado con todo lo que pasa a tu alrededor, comprender lo que te dicen. ujú. Eso, si lo ves en tu hijo y ves que le dices cosas, te comprende. Estamos hablando de un niño de 2 años, más o menos. Un niño de 2 años que supuestamente ya dicen palabras, muchos de ellos, y este no dice nada. Pero Ujú, está comprendiendo, está contento, te hace entender todo. O sea, es esa frase que los padres, otra vez volviendo a lo de antes, los padres dicen, lo entiende todo, pero no dice nada ujú, todavía. ujú, ujú, Entonces, bueno, pero lo entiende todo. Y lo entiende todo significa que se hace entender, que se ujú, expresa, aunque sea por gestos, por ujú. miradas. Y, Bueno, eso ujú, es buenos síntomas, buenos ok, signos. Sí, porque hablando de nuestro caso personal, en nuestra familia, mi hija con casi 2 años casi no hablaba, ¿sí? Todo era, papá, titi, y entonces ella decía, titi es como siéntate, ¿verdad? Como, o sí decía agua o palabras, pero mucho en su propia lengua y lo que hablaba lo hablaba a veces muy poco claro. Y bueno, después nos dimos cuenta que era porque tenía secreción detrás del tímpano y ella escuchaba como si estuviera debajo del agua. claro, Pero sí. entonces, o sea, imagínate, cuando yo fui la primera vez al pediatra y llegué y me preocupé por esto y lo otro, el primer pediatra que fui me dijo, eso es porque escucha más de una lengua. Entonces, obviamente que va a hablar más tarde. Y yo por dentro, señor, usted no sabe que soy lingüista. No, ¿verdad? Y entonces yo le dije, yo no sé, yo no creo. Y entonces buscamos una segunda opinión. La segunda pediatra de una vez lo vio y dijo, esta niña tiene agua detrás del tímpano, habla y, o sea, escucha como si estuviera debajo de una piscina adentro y habla así, hablaba así, así era como muy enredado. Sí, 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 La sí, operaron y le pusieron estos tubitos ahí, sí, otra niña, ¿verdad? Pero sí, sí, imagínate sí. entonces padres que se van por ese primer diagnóstico por un Claro. pediatra que es una autoridad en el área, Ujú, que lo que nos digan los pediatras siempre lo respetamos mucho. ujú. eh, y yo le hubiera dejado entonces de hablar español o de, ¿verdad? De dejar Sí, alguna que otra lengua fuera. Eso y es... así pasa, Rebeca. Ujú, Tú no lo ujú. hiciste, pero otros lo hacen, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, Ujú. entonces, ¿qué?
qué importante es esto que decís de saber exactamente si el niño está comunicando de alguna manera, que esa es como Exacto. la primera cosa Sí, importante de observar, ¿verdad? sí. Me parece muy, muy importante todo lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, la audición es muy importante. Bueno, es básica, claro, para aprender a hablar tienes que escuchar. Mm. Entonces, sí que es verdad que, en principio, ir al pediatra es una buena primera, es un primer contacto, antes que ir a un Perdón, logopeda. quién Perdón, puede hablar más fuerte, Estela o yo? No sé si se escucha muy bajo, ¿cuál de las dos ¿sí? nos escuchamos bajos? No se escucha muy No se escucha bien. muy bien. Ay, ahora te escucho mucho mejor ahora yo. Me he puesto el micrófono muy cerca, pero no Ah, sé. ¿ves? ¿Sí? Pero ¿Era yo que estaba abajo? no sé, Vale. pero cualquier cosa, las dos aquí con el micrófono Sí. para... Bueno, me pondré así. A ver si se Sí, escucha ahora mejor. A yo ver te si lo escucho pueden mucho decir mejor. las Ujú, personas del chat. ujú. Vale. Sí, a ver, Sí. Bueno, sigo seguí un poco a hablando, ver a ver. si... Ujú, o sea, sí que es verdad que hasta antes de ir a un logopeda se puede ir al pediatra, realmente. El pediatra debería saber, pero claro, no siempre. Tú te has encontrado mm, con casos, bueno, con ese caso que no. ¿Eh? Entonces, pero bueno, seamos un poco optimistas y vayamos al pediatra porque el pediatra puede ver cosas de este tipo, más médicas quiero decir, más fisiológicas, de ujú, audición y hasta el pediatra puede derivar a otro especialista si lo considera necesario. ujú, Pero bueno, a un logopeda se podría consultar y entonces te darías, la logopeda te tendría que dar esas pistas de que tu hijo está al menos primero comunicándose y también valorando el tipo de lenguaje o habla, ujú, como en caso de tu hija, se tendría que dar cuenta de que sí, que aquí hay algo raro, como por ejemplo la voz, esa voz que tenía tu hija, ¿eh? ujú, O que ujú, no quizás sí, una serie de quizás errores que no son normales. Eso se, ujú, ¿ves? Ya sería los signos de alerta. Los signos ajá, de alerta de que algo más sí que ya está viendo es que hayan errores extraños, porque ujú, normalmente un niño que va más tarde en el desarrollo del lenguaje es más tarde, pero sigue haciendo el desarrollo normal que los otros niños. En cambio, cuando ya podemos hablar de problemas más importantes del lenguaje o de ujú, la comunicación, aparecen cosas, conductas que no son normales, que no son ujú, habituales. ujú, Puede ser una voz extraña, pueden ser problemas de pronunciación extraños también. Por ejemplo, típico, lo que tú has ujú, hecho de ujú. tu hija, es normal que los niños pequeños conviertan muchos fonemas en T's o que no sepan decir la S o por supuesto que no sepan decir la La R. R. Pero, pero otra cosa es que dijeran un sonido rarísimo que no es de la lengua, por ejemplo. Ajá, Eso ah, podría ok. decir que hay un problema, por ejemplo, o de audición o otro tipo de problema de lenguaje Ay, qué porque no interesante. tendrían que salir fonemas que no son de la lengua. Eso sí que no Mm, es ujú, normal, ujú, ¿vale? Y luego, signos de alerta relacionados con la buena comunicación que antes he dicho, sería todo lo contrario, que no nos comprende, que no nos escucha, que no nos mira a los ojos, que no ah, tiene ganas de jugar o que juega de una manera muy repetitiva o que todos estos ya son signos de alerta de que algo mm, más hay y no ujú, es solo un aquí, con este cuadro, no sería quizás solo de lenguaje, sino de ujú, comunicación más ujú, global. ujú, ujú. Esos serían, ¿Y sí, qué edades? O sea, ya yo he escuchado, digamos, que a partir de los 3 años podría ya ser muy tarde cuando un niño no dice ni una sola palabra o dice solo mamá, papá y agua. Eh, o sea, ¿cómo podemos decir que hay un late talker? ¿Cuándo se habla de late talker, por ejemplo? sí, O a qué edad deberíamos nosotros decir, ok, mejor busco ya a un especialista antes de seguir aquí observando y no sé, mm, ¿sabes? sí. Yo creo que la respuesta es consulta cuando tengas la preocupación. Da igual, ¿no? La edad en realidad. O sea, Ok. imagínate que tú eres mamá y no tienes mucho conocimiento, pues de nada de estas cosas, como es normal. O sea, si no eres una especialista en Ujú. estos temas o te interesan, no sabrás muchas cosas de estas. Irás aprendiendo, porque como mamás aprendemos Aprendemos mucho, de todo. muchísimo con ellos. Pero bueno, eh, imagínate que tienes las primeras dudas y bueno, dejas pasar un tiempo, pero sigues con esa duda.
pues no la dejes pasar la duda. Pregunta, consulta. Ujú. No va a haber nada malo por consultar, al contrario, te vas a quedar tranquila porque vas a dejar, al menos vas a expresar y sobre todo si encuentras un buen profesional que te comprenda y te pueda ya guiar, ¿no? Desde ese momento. Ujú. Pero para decir edades, hombre, sí, a los 2 años hay muchos niños que no dicen nada todavía, yo conozco Ujú. muchísimos y Ujú. luego se ponen en el punto normal al cabo de unos meses. Pero bueno, también hay niños de 2 años que no dicen nada y que a lo mejor después tienen o sea, que ya están teniendo un problema más grande. Por lo tanto, también se tendría que valorar, porque otra Ujú. vez, además, depende de qué tipo de intervención se vaya a dar o qué tipo de ayudas o qué estrategias se quieran hacer, es que no es malo para nadie. Hasta, por ejemplo, el método natural del lenguaje se puede usar cuando tu hijo no tiene ningún problema, porque Ujú. está basado en cómo nos comunicamos Ujú. normalmente y naturalmente las Ujú. madres. Por Ujú. lo tanto, y además favorece. Por lo tanto, eso usado, por eso digo, en cualquier caso es Ujú. buenísimo, porque si no Ujú. hay ningún problema, pues genial, a lo mejor le Ujú. estaremos dando más riqueza de comunicación, de contexto, de lenguaje, Ujú. y si hay Ujú. alguna dificultad, pues también que la Ujú. necesita, esa riqueza y esa ayuda y ese favorecer. Por lo Ujú. tanto, eh, pues, desde que hay la duda, mejor preguntar y Ujú. esperar encontrar un buen profesional, que en principio sí los hay. Sí, 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 sí. Excelente. Ahí había un par de preguntitas antes de seguir con la segunda Sí. parte. ¿Es posible criar bilingüe en inglés si no soy nativa en esa lengua? Mm, bueno, en teoría sí, se podría, claro, y habría que ver estrategias específicas y dependiendo del nivel de inglés de los padres, pero eh, sí, también por medio de estrategias de control externo. Se sale un poquitito aquí del tema de Sí. nosotros, pero sí, o sea, en general pienso que sí es posible con las estrategias adecuadas y sin, um, y sin perder la lengua materna, que es siempre lo más importante. Sí. Um, ¿Qué Rebeca, o- conocemos bastantes personas, ¿no? Que están Sí, criando bilingüe, ¿eh? Si exactamente, quieres sí. hablar del webinar un momentito, hablaréis de estas Sí, cosas un sí, poco, ¿verdad? cierto, cierto, sí. Sí. Te invitamos a este webinar que va a haber el 13 de septiembre. Qué buena idea, gracias por recordarme. Y ahí vamos a tener, somos 4 exponentes y son 2 mamás que crían bilingüe con o sea, el español como lengua minoritaria en casa y 2 mamás que crían bilingüe siendo no nativas. Y ahí van a escuchar mucho o sea, las diferentes experiencias que han tenido al respecto. Sí, 13 de septiembre se pueden inscribir en el link en mi bio. Mi hijo solo decía palabras sueltas, ah, medio con lengua de trapo hasta los 2,7 años. Ahí arrancó a hablar clarito. Sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, ahora no me sale el testimonio, Ujú. hay muchos así. Eso que me gustaría decir una cosa más Ujú. sobre todo esto del late talker o del retraso del lenguaje, que no me gusta usar según qué etiquetas de una manera muy así rápida, que es Ujú. como se suele hacer, ¿eh? Ujú. 2 años no habla, retraso del lenguaje, porque no sigue esas tablas. Ujú. Pero en cambio, 2 años, 7 meses, todavía lengua de trapo y de repente clarito, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ujú. Significa que este niño necesitaba más tiempo, Ujú. pero un desarrollo normal y respetando su ritmo. ¿Para Ujú. qué decir que eso era un retraso del lenguaje y no decir que cada niño tiene su ritmo? Ujú. Además, no sabemos las circunstancias de esta familia, pero a lo Ujú. mejor también hay más lenguas o quizás, no sé, yo conozco muchas variables, por ejemplo, pues papás y mamás que tuvieron al niño de bebé con una cuidadora que era muy poco comunicativa. Esto Mm. existe también. Ujú. Bueno, pues Ujú. ese niño estaba con una cuidadora, no digo la que he Sí, hablado aquí, sí, no, no. hablo de casos que Ujú. conozco, Ujú.
En principio, el niño con una cuidadora está muy bien porque es una atención individualizada y si la cuidadora es rica, bueno, que favorece el lenguaje, que ofrece momentos buenos de comunicación, pues es genial. Pero si la cuidadora no es comunicativa y no habla mucho, pues ese niño está teniendo poca riqueza de lenguaje a su alrededor. Y bueno, muchos casos que por eso cuando hago mis sesiones de lenguaje, que las familias me contactan y entonces tenemos bueno, yo valoro cómo se comunican ellos con el niño, les pregunto muchas cosas de cómo ha ido el desarrollo, veo al niño, lo valoro y luego hablamos, ¿no? De todo. Pues les hablo de cuáles han podido ser los factores para entender ese, es que no me gusta de llamarle retraso, más Sí, tarde, sí, ¿no? sí. Entre Sí, comillas, digamos, sí, retraso. sí, en el Entre sentido de que comillas. es más tarde que otros niños o más tarde que las tablas, pero bueno, hablemos de, ¿ha habido escolarización o no? Y no digo que la escolarización sea necesariamente buena, porque también conozco nurseries que también tienen tantos niños en la clase que tampoco pueden estar por ellos muy individualizado y un niño pequeño necesita esa individualidad para tener un lenguaje que va hacia él. Por lo tanto, a veces nursery no significa más estimulación, al contrario, que imagínate en casa con una familia muy activa, muy activa en el buen sentido, tampoco Sí, sin sí, pasarse, o ¿eh? sea, con que le da más atención al niño porque Exacto, tal vez está solo en casa o con un hermano más, en cambio en el exacto, kinder o en la escuela estaría sí, con, no sé, 15 niños más. Obviamente exacto. la atención no es la Sí, misma. o sea Sí, que sí. hablamos de estos temas, hablamos si ha habido escolarización o no, o con quién ha estado, sin decir que nada es bueno, si no se ve cómo ha sido. Temas médicos, temas de oído, temas de alimentación, cómo ha ido la alimentación también es importante, porque Ujú, la alimentación, el masticar, es muy ujú. importante de cara a hablar. Qué Entonces hay muchos interesante, niños sí. que les ha costado esa introducción de sólidos, que han sido niños que Mm, les cuesta mucho masticar, que han ujú, tomado muchos purés y todo mm. esto no facilita luego hablar. No, Ah, o qué sea, interesante. tiene mucha Ajá. relación con la pronunciación después. Ah, Niños qué que bien. les cuesta pronunciar Ujú, puede tener ujú. relación con haber comido pues demasiado blando. Ya, Porque cuando masticamos ejercitamos todos los los músculos músculos que de la son los boca. mismos que son para hablar. Qué bien, ay, excelente O esto. sea que se tienen que hablar de muchas cosas para ver realmente si eso es un retraso o no, o le Ujú, llamamos ritmo diferente, o le ujú, llamamos qué contexto ha tenido ese niño. ujú, Que eso ujú. es donde voy siempre. Excelente. Yo Y no esto miro solo para, al niño, sino a ujú. los padres también. Y en esto me gustaría decir algo. Esta semana tuve una familia que la mamá me contaba una situación específica que tuvieron con el niño de cambio de país. En un momento donde el niño se estaba soltando mucho a hablar. Llegó al Claro. nuevo país y esta situación emocional este cambio fue tan fuerte para él que fue como casi selectivo mutismo, pues Sí, sí, casi, sí. ¿verdad? Mutismo Como selectivo. mutismo Sí, sí, selectivo. sí. Y, Totalmente. y entonces ella explicando, es más, ella sin darse cuenta se dio ella misma la respuesta de por Sí, qué, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, en este sentido hay muchísimos otros factores que, como dice Estela, hay que tomar en cuenta y no Muchísimos. solo irnos directamente a la tabla, ¿verdad? Como, Exacto, mm, exacto. Tú has dicho otro importantísimo, el cambio, pero cambio en ujú, todos los sentidos. Tú has hablado de cambio de país, puede ser solo cambio de casa en la misma ciudad, eso ya es muy ujú, importante. sí, Nacimiento de un hermano, ay, eh, sí, muchas sí, cosas, o muchos los factores. papás en una situación, o la pandemia mismo, Oh, tantas sí. cosas, tantas cosas. Ujú. Sí, sí, Ay, Estela, te nos fuiste un momento. sí, Sí, sí. Milagros, Ingreda. Ahí de una vez te digo Milagros, que ahí está My Bilingual Mom. Y está Mama Lama Linguist, que ellas crían bilingües siendo no nativas y si necesitas por ahí ayuda, entonces de una vez te mando esos perfiles. Estela, ahora me encantaría si pudieras hablarnos un poquito.
Tú sabes que yo hago acompañamientos a familias multilingües donde hay una lengua pasiva, ¿sí? Específicamente estoy casi siempre con familias latinoamericanas o españolas que viven en el extranjero con dos o más lenguas, ¿verdad? O criándose los niños con dos o más lenguas y los niños se rehúsan a hablar una lengua, puede ser de un momento a otro, o los niños tuvieron muchísimo input en la lengua dominante o en una lengua X y la otra lengua se quedó entonces un poquito más atrás, hasta tal punto que el niño ve que no hay utilidad en esa lengua y solo usa la lengua dominante. Eh, yo trato diferentes estrategias dependiendo del perfil lingüístico, es un asunto más sociolingüístico al principio y después, bueno, hasta psicológico y hay es un proceso bastante largo, pero por eso a mí me encantó muchísimo tu libro, ayudando a nuestros hijos a Hablar de hablar de manera manera natural. natural. Sí, Sí, se los recomiendo a todos porque de verdad es una joya para los padres, ya sea que estén criando bilingüe o no. Em, pero sí me gustó mucho la manera en cómo tú otra vez vuelves a esas formas tan fáciles, tan básicas, tan naturales de cuando los niños estaban pequeños y que dejamos de hacer porque ya los vemos grandes y que ya deben, no sé. Entonces, es sí. esa conexión emocional, esa atención, ese sentarme a jugar, eso leer libros. Háblanos un poquitito de esto, que nos llevemos para la casa un poquito de herramientas, que los padres sepan también cuál es más o menos tu trabajo y tu método y cómo pueden ellos sacar provecho y después tal vez si necesitan la ayuda personalizada, pues ir a ti ya sabiendo en qué dirección es la que trabajas. Sí, sí. Esto que dices de que dejas de hacer, ¿no? Cuando el niño parece ya más grande, es cierto. Y especialmente, claro, Lo tú leí de hablas tu de... libro. Es que yo soy tu fan, ¿verdad? Sí, Rebeca. Sí, pero además tú lo has ligado con tu experiencia tan de experta con lo de la activación de la lengua pasiva, que yo Ujú, cuando viví en Londres hice una charla para unos padres catalanes que viven en Londres, que hay una ujú, escuela catalana de Londres allí. Y los padres catalanes que viven en Londres se reúnen para poder hacer clases de catalán a los niños. Bueno, mm. la cuestión es que ellos les pasaba mucho esto. Tenían mil situaciones en la familia, eran siempre familias mixtas, que habían, Biculturales. sí, biculturales o dos o tres Ujú, lenguas, o sea, el inglés, ujú, por supuesto, después había el catalán, el ujú, castellano, porque las personas catalanas somos, o sea, hablamos español también, o sea ujú, que siempre ujú, tenemos dos lenguas mínimo, y luego ujú. algunas además estaban casados con un alemán o con un ruso o Para con un muestra un croato. botón del que el bilingüismo no causa retraso. Ok, Claro, sigue. claro. Cuatro lenguas, Aquí, tres lenguas. mírala, mírala, Sí. ajá. Y ellos me preguntaron mucho sobre esto de la activación de la lengua pasiva y yo en ese momento no sabía tanto, porque Ujú, te estoy hablando de hace más de 4 años ujú, y con mi vida en Londres me he seguido formando y he seguido aprendiendo sobre multilingüismo. O sea, yo soy bilingüe de nacimiento. Siempre me ha interesado mucho el tema del multilingüismo o bilingüismo, porque soy ujú, bilingüe de nacimiento. Pero con un hijo trilingüe y viviendo en Londres y conociendo estas familias y más, ujú, pues por ujú, supuesto he seguido, bueno, y soy lingüista, he estudiado sobre los temas de multilingüismo, pero cada día aprendo, yo cada día ujú, aprendo. Y contigo, Rebeca, he aprendido más cosas. Y todo ujú, esto de la activación de la lengua pasiva me encanta. Y es verdad, tiene bastante que ver, ¿no?, con este método natural del lenguaje, ujú, porque muchas veces lo que pasa es que nos centramos demasiado en querer de todas que aprendan esa lengua, que la hablen. Y entonces ujú, se toman conductas hacia nuestros hijos que no son las más adecuadas ni mucho menos, porque ujú, hay esas estrategias de hacer ver que no entiendes lo que te dicen si no ujú, te hablan en la lengua, ¿no? ujú, ¿Qué está ujú, pasando aquí? Significa que
estás cortando la comunicación con tu hijo. Tu O hijo pequeño, ignorarlos. Ujú, sí, estás cortando esa comunicación que está todavía en desarrollo, porque hablamos de ujú, niños pequeños ujú, que están ujú, todavía en desarrollo. ujú, Que además, bueno, me acuerdo de algún live que hiciste que me encantó, una cosa que escuché, que era que quizás el niño no sabe ni ujú, siquiera decirlo en ujú, esa lengua ujú. todavía. Sí, Y sí, pensamos que sí, sí, que lo tiene que saber. Pues no lo sí, sabe. cierto. Entonces, Sí. se tiene que ir con mucho cuidado. Entonces, Ujú, a ujú, esas herramientas que dices, Rebeca, que me preguntas, básicas, pues lo básico es la conexión con tu hijo. ujú, Es decir, míratelo bien o míratela bien, recuerda que es pequeño, que es tu hijo, que lo quieres con locura y que lo que ujú, quieres es estar feliz y ujú, comunicarte. ujú, Y relájate y ujú, sigue la iniciativa ujú, del niño y ujú. adáptate. Y que sí, o sea, ¿qué dicen los lingüistas puros, Rebeca, que hemos hablado Ajá. muchas veces, ¿no? Sí, Los sí. lingüistas puros, muchos te dirían, sí, sí, tienes que estar ahí con tu Ujú, lengua sin ujú, cambiar, ujú, ¿vale? Está bien tener tu lengua y saber por qué, y el ujú, objetivo es que hable esa lengua, pero eso no significa que cuando tienen 1, 2 años, 3 años, se den ujú, situaciones ujú, que vas a entender perfectamente lo que te dice en la otra ujú, lengua y vas a ujú, seguir la comunicación con él. ujú, ujú, Y que, por ejemplo, hay una estrategia de lenguaje para favorecer el lenguaje, que es cuando tu hijo te dice una cosa, hablando de una sola lengua, te dice una cosa que está mal dicha, o sea, que tiene ujú, errores, pero ujú, errores ujú, normales que los niños hacen al hablar, tú le devuelves el modelo correcto y ya ujú. está, sin corregirle Modeling. Ujú, explícitamente. Por ejemplo, te ujú, dice rompido, que es ujú. la Lo hice, irregular, dice mi hija, lo o lo hice. hice, ¿sí? Ajá. Y entonces tú dices, hiciste o hice, Mm, si soy yo, ¿no? Y ya está, no hace falta decir, no, ujú, esto no se dice así. Bueno, no ujú, es que no haga falta, es que no se tiene que decir, esto no se dice así. ujú. Simplemente implícitamente devuelves modelos correctos. ¿Qué Exacto, pasa con exacto. un bilingüe? Que a lo mejor te lo dice en inglés. Por ejemplo, mi Ujú. hijo, que las O tres te lenguas mezcla, son, ajá. claro, son inglés, catalán y castellano, español. Ujú. Me dice, no sé, I built a tower o I builded a tower, por ejemplo, y yo qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que Ujú, hacer? ¿Le devuelvo ujú. el modelo correcto en inglés? I built a tower, o le digo en catalán, porque yo hablo con él en catalán, algo de Dinos, la dinos en torre. catalán, dinos, dinos. Has construït la torre? La torre has construït. O en ¡Ay, qué castellano, has lindo! construido. Bueno, aquí se parece bastante, ¿no? Y pues depende, o sea, no hay una regla, no hay una Ujú, regla fija. No te ujú, puedo decir, ujú, dilo en esta lengua, sino lo que ujú. te salga en ese momento. A lo mejor Exacto. es más adecuado en ese momento responder en inglés. O a lo Mm, mejor no, a lo mejor realmente tú te sientes bien siempre respondiendo en tu ujú, lengua. ujú, Perfecto. ujú, Si es así, hazlo, porque ujú, realmente, sobre todo si es una lengua minoritaria, que solo ujú, es la única, ¿no? En tu caso, ujú, Rebeca, en ujú, Alemania, ujú. tú eres el referente español La final. única persona, Si sí. tú Ujú. empiezas a hacer estas variantes muchas veces, Sí, pues eso, realmente sí. va a tener menos input Input. en Ujú. español, por lo tanto Sí, se tiene que ir con cuidado. Pero por sí. supuesto, tú Mm, vas a entender si te habla en alemán y tú ujú, quizás hasta alguna vez le vas a responder en alemán alguna palabra porque ya es ujú, algo que se dice mucho más, que sale mm, más espontáneo. Además, las personas bilingües o ujú. multilingües No, también se amiga. nos van nuestras propias lenguas, ¿eh? Un poco. Claro, eso es ¿Eh? normal, o sea, mi familia es bilingüe. Aquí usamos las dos lenguas y a veces hasta inglés porque tenemos ciertas palabras, por ejemplo, como decir blueberries, nunca la decimos ni en español ni en alemán, siempre Exacto, decimos blueberries. exacto. No sé por qué, pero hay Sí, varias sí. palabras aquí. Entonces, si yo quiero, yo le inculco a mi hija el orgullo de ser bilingüe. Si yo le digo, Nana, qué lindo que tú puedes hablar esas dos lenguas. Y mira, porque ahora estamos introduciendo el inglés ya hace unos meses, bueno, desde chiquitita, si ella podía ver algo en la televisión, yo solo se lo ponía en inglés, pero eso no cuenta, yo sé, y eso deberíamos dejarlo muy claro, que no es un input de calidad y que no podemos esperar por un
medio pasivo, ¿verdad? O sea, que No. la interacción es lo Sí, sí, sí. más importante, pero Totalmente, a sí. lo que voy con esto es que ella sabe que aquí vivimos las lenguas, que aquí estamos felices de ser bilingües, entonces yo no puedo censurar eso, porque entonces sería como decir que lo que yo predico no lo hago. Sí, Entonces, sí, sí. sí soy muy consecuente y eso siempre les recomiendo a los padres. Si escogen una estrategia específica para guiar a sus hijos en la crianza bilingüe, pues quédense con esa estrategia hasta que sientan que si en algún momento la dinámica familiar cambió, pues obviamente hay flexibilidad y tal Ujú. vez, o sea, como tú dices, hay momentos donde tal vez ella necesita, y pongo el ejemplo, cuando ella me está contando algo en español y mamá, y de pronto me dice, y la señora del Kinder, Frau Bellian, le dice ella, pero Frau Bellian me dijo, ich sollte dieses Kind nicht, en alemán. Claro, 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 claro. pero ¿por qué? Porque Frau Bellian lo dijo en alemán, Exacto, ¿sabes? claro. Eh, Ellos no van a traducirte no, no son así tan traductores. fácilmente, no, Exacto, no. exacto. Lo Y que viven aún, en esa sí. lengua te lo transmitirán en esa lengua. Por Ujú, eso, si en el colegio o la nursery o lo que sea hay un idioma, ujú, van a tener ese idioma para hablar de ujú, eso. O ujú, cuando mi hijo me habla cosas que hacen con papá, suele decírmelo más en inglés, aunque él habla perfectamente en catalán conmigo. Pero si han ujú, estado haciendo un juego los dos, me lo explica en inglés. Claro, ujú, es ujú, que es normal, claro. tenemos Sí, que ahí ser hay que ser, conscientes. exacto, tener un Sí, tacto, saber sensibilidad, eso claro. y saber por qué. Yo siempre les digo a los padres, entendamos, lo primero que hacemos es entender por qué está hablando tal lengua, en qué momentos los está hablando y Sí, después ir a las estrategias y a sí. estas las estrategias. Ya, perdón, ya no te interrumpo. ¿Cuáles son? No, Dinos. no, no, no. Al contrario, es que nos ha llevado por aquí. Claro que sí, es que es muy importante esto que acabas de decir. Es primero entender, entenderlo todo, entender por Ujú, qué, entender lo que esperamos, entender lo que esperamos nosotros, lo que esperamos de ellos. ujú, Bueno, todo esto que hemos dicho. Y las estrategias. Bueno, las estrategias he empezado antes, que eran las más generales, pero que son muy importantes, que es de realmente conectar y pensar que la comunicación es lo más importante y la interacción con nuestros hijos. ujú, Y ujú, luego, bueno, estrategias, por ejemplo, muy importantes o herramientas o situaciones. ujú. Para mí, que eso es lo que transmito también a mis familias y todo el día en mis redes y en mis blog posts, etcétera, es que las situaciones cotidianas del día a día son ya situaciones buenísimas para poner en práctica Ujú, estrategias, porque son ujú, situaciones reales y ujú. situaciones significativas para el niño y situaciones que se repiten cada día igual, Eso. igual, igual. Y eso es Ajá. buenísimo porque es Ujú, repetir lo mismo, la misma estructura, las mismas palabras. Por lo ujú, tanto, tú sabes, Rebeca, que una persona para, y un niño en este caso, para aprender, para empezar a expresar, a decir las primeras palabras, ha ujú, pasado por un periodo de más de un año o dos ujú, con un input, con ujú, comprensión, escuchar, escuchar, escuchar. Y ujú, escuchar cada día muy similar, ¿no? Hora de comer, ujú, hora del ujú, baño, vamos a ujú, salir, el ujú, parque, ujú. jugamos, Ven etcétera. aquí, no te subas, bájate. Todo el día. Sí, Y sí. entonces las primeras cosas que el niño en principio empieza a decir también son, por supuesto, mamá, papá, Ujú, mira, ten, ujú, ujú, quiero, ujú, dame, ujú, agua, lo ujú, importante para pedir, para comunicar algo, para ujú, expresar algo que le interesa, por ujú, supuesto relacionado con la comida o con la bebida, porque son sus necesidades básicas, etcétera, ¿no? ujú, ujú, Entonces, las situaciones del día a día es donde pondremos las estrategias. Y ahora ujú, seguiré ujú, con las estrategias. Pero hay dos otras actividades o situaciones del día a día, que, aparte de las cotidianas normales, que son importantísimas, que son el juego y los ujú, cuentos. ujú, Jugar con nuestros hijos y mirar cuentos con nuestros hijos. ujú, O sea que esas son las tres situaciones que yo hablo con mis familias de la importancia que tienen las ujú, actividades cotidianas normales del día a día, jugar y mirar cuentos. ujú, Y entonces, cuando ya estamos en esas situaciones, ¿cómo nos comunicamos con nuestros hijos para que sea favorecedor del lenguaje? Y ujú, ahí entrarían
siempre hablo de la técnica de las 3 As, que no es mía, es del programa Hanen, de un centro muy especialista en niños también autistas, pero en niños también con late talkers o retraso de lenguaje. Es suya las 3 As, pero que yo la aprendí, como comentaba antes, en el 2006, cuando me especialicé en este método, y desde entonces he Ujú, seguido formándome en todo esto. ¿Y qué son? La primera A, acepta la iniciativa de tu hijo, o sea que espera, fíjate ujú, lo que él ujú, quiere decirte. No ujú, seas tú la que inicia siempre, la que ujú, ya le da todo. Espérate, escucha, obsérvale. Y entonces aceptas su iniciativa, por ejemplo, en el juego. ¿A qué ujú, quiere jugar? ¿Qué te está mostrando? Entonces, segunda A, adáptate. ujú, Adáptate a ese momento. Adáptate al nivel de tu hijo, que para adaptarte al nivel de tu hijo tienes que conocer el nivel de tu hijo. Y eso es ujú, todo lo que hemos ujú, hablado antes. ujú, Los porqués, por qué se comunica así, por qué es así su lenguaje, qué ha ujú, pasado alrededor, etcétera. Pero adáptate, adáptate a la situación, al nivel, etcétera. Y la tercera A es agrega ujú, lenguaje y ujú, experiencia, ujú, pero a un lenguaje que sea realmente significativo y adecuado para ese momento, ujú, que es, pues si el niño dice una palabra aislada, pues tú dile algo más, pero no hables muchísimo más que él. Si él ujú, dice solo, estáis jugando con el coche y dice coche, solo ujú, dice coche, no hace uniones de palabras, no tiene mucho más vocabulario, pues céntrate en la palabra coche y agrega a coche, por ejemplo, el coche azul o el ujú. coche de mamá O el o rápido. vamos en el coche o el coche rápido y vas diciendo cosas alrededor de esa palabra y no solo Ujú, de esa palabra, por supuesto, de otras cosas que están en el juego, porque el juego está ahí, es físico, y los cuentos, por otro lado, pues tenemos las imágenes que también son buenísimas ujú, para favorecer el lenguaje, porque son ujú, llamativas y ujú, cuentan una historia. ujú. Excelente, excelente, sí, sí. Y eso es, en realidad, muchos de los padres hacen esto automáticamente, de jugar, de leer libros, pero como decíamos antes, el cómo hacerlo o el poner atención exactamente, como dices Sí, tú, de qué es lo que el niño quiere en ese momento, exacto, cómo lo quiere hacer, sí, o la meta comunicativa que tenemos. Por ejemplo, sí, si hay, ahora que mi hija está como niña preescolar, eh, sí que estamos usando más palabras en español que tienen que ver con ese contexto al que ella se va a enfrentar en alemán, ¿sí? ujú, Porque para sí, mí es muy importante que ella también pueda decir, bueno, el año pasado, por ejemplo, cuando estuvo en Costa Rica en el kinder, porque cuando nos fuimos a Costa Rica casi 3 meses y yo la claro, matriculé en el kinder, era un kinder bilingüe español-inglés. Entonces ella no, ujú, claro, inglés no había tenido así, ¿verdad? De que le sí, hablaran inglés y para ella fue un poco el choque, pero fue sí, maravillosa la experiencia. Y sí, entonces adquirió un montón de vocabulario que ella ya tenía en alemán, ¿verdad? Muy reforzado, lo adquirió también en un contexto natural en ujú, español, ¿verdad? sí, Usándolo sí, con sus compañeros, con sus maestras del kinder, entonces eso fue súper valioso. Claro que no tenemos toda la oportunidad de irnos 3 meses a nuestro país o medio año y matricular a los niños allá, claro, sí, pero en casa podemos hacer sí, eso, porque por yo veo, supuesto. sí, sí, ahora que ella está con ese interés y ese orgullo, ya soy una niña preescolar y ya Ujú, los llevan separados a diferentes excursiones y así. Entonces yo trato también de que ese vocabulario se vea en casa y ujú, que ella también se sienta familiarizada. Yo en ese sentido no la obligo mucho, ¿verdad? Entre más juegue y entre más disfrute su momento de ser niña, sí, mejor. totalmente. Porque especialmente el sistema educativo alemán para mí es demasiado Ujú, agresivo a veces el sí, cambio. Entonces, sí, 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 jugar es sí. importantísimo y respetar ese tiempo también. Sí, sí. Y además que jugar no es
ahora estaba escribiendo un poco sobre este tema, bueno, he escrito muchísimo sobre este tema, pero más, que Mm, no es un parón o no es una cosa ociosa, sino que es ujú. realmente aprender y desarrollarse para un niño. Jugar es como, es esa frase de, es el trabajo de la infancia, Así es. es donde aprenden. Hay personas, especialistas, que dicen que los niños siempre están como jugando, aunque estén haciendo lo normal del día a día. Para ellos Ujú, es jugar porque su mundo imaginario es tan enorme ujú, y todo es juego. Y es desde ahí, desde donde aprenden. Un niño ujú, aprende, esa es otra estrategia, cuando está contento, cuando está relajado, ujú, cuando lo ujú. que hace le gusta, cuando tiene, Exacto. no va a aprender, bueno, aprenden los niños así también porque no les queda más, pero ¿cómo lo aprenden? Y sí lo aprenden, pero en cambio, ¿cómo no vas a aprender algo con lo que estás disfrutando? Ujú, Pues ujú, eso es lo que tenemos que hacer, ujú, disfrutar con nuestros ujú. hijos. Así Y es. Rebeca, no sé qué hora es, pero me Sí, parece nos que es... quedan como 3 minutos. Vale, pues comento la charla que doy, Sí, porfa, muy Rebeca, importante y muy interesante. porque tiene que ver con esto totalmente. Es la Ujú, charla que doy, Juego y Cuentos para Hablar. Y en ujú. ella, que es el sábado 19 de septiembre, de 6 a 8 de la tarde, horario, pues eso, Madrid, Europeo, ajá, de Berlín. europeo, sí, Berlín, Barcelona, Mm, pues charla online que hago en colaboración con el Centro Somriure de Barcelona, vía Zoom. Estaré ujú, hablando de estas dos situaciones tan importantes de la vida de los niños, que es el ujú. jugar y los cuentos, y cómo usar estos momentos en casa para favorecer su lenguaje y su comunicación, sea cual sea la La dificultad realidad. o si Ajá. no hay dificultad, porque también es interesante. Yo he tenido muchas O mamás con bilingüismo o bebés, monolingüismo. también, Ujú, ujú, con bebés que han venido a las charlas, porque ya desde bebés, pues cuando tienes un bebé estás como, ay, tengo que ujú, jugar con el bebé cuando es tan pequeño, puedo mirar cuentos con el bebé y ujú, cómo favorecen todo esto en su desarrollo. ujú. Pues de eso estaré Excelente. hablando. ¿Y cómo se inscribe la gente, Me Estela? pueden escribir aquí en Creciendo con Ujú, las Palabras a un mensaje privado, por ejemplo, o ujú, si no, en mi página web, pero la página web también está en mi bio. Cualquier ujú. canal así de mensaje, ellos me escribís y ya os comento exactamente las características. También ¿Y tengo cómo? bastantes, tengo un destacado que pone 19 de septiembre, que explico más sobre la charla. Excelente, muy bien. Sí, 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 Y buenísimo. estaré informando la semana que Yo viene voy a estar, también. yo voy a Rebeca estar. estará, sí. Sí, estoy muy Muy bien, contenta, Rebeca. de hecho. Ay, Estela, qué bonito hablar contigo, Igualmente, qué sale, tranquilidad nos transmites, porque esta es tu personalidad, mm, no solo tu profesionalismo, sino la forma en que lo transmites, nos llena de paz, de verdad, a los padres. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a la hora de buscar un profesional que nos guíe en cualquiera de las áreas, ya sea psicología, ya sea un pediatra, ¿verdad? O un claro, lingüista, una asesoría, ¿verdad? exacto. Multilingüe. Y te agradezco muchísimo por este aporte tan maravilloso, por el blog post que hiciste ayer en mi página. Para los que no lo han leído, les recomiendo que se vayan. Ahí está de primero en mi bio. Y si ven el live después, más tarde, siempre va a quedar en el blog mío. Ahí lo buscan, ven la foto de Estela y ya saben de qué se trata. Y sí, totally so peaceful, inspiring. Sí, Corey. Sí, Ay, gracias. Corey, yo es que no he Sí, visto los mensajes, no estoy sí, bien, bueno, los veo, pero los tengo aquí y no sé. ¿Hay alguien más sí. que ha dicho alguna Qué cosa? lindo, siempre de manera respetuosa con nuestros bebés, sin forzar, con mucho cariño, totalmente de acuerdo. Two of my favorite linguists right here, loving this life, ladies. Maravilloso, sí. Bueno, Estela, entonces, no sé si quieres agregar algo más. ¿No? Creo que ¿Estamos? ya estamos, sí. Ya Sí, estamos. se nos va a Sí, cortar. mira, ya veo que ¿Lo nos va a ves? cortar. Yo no veo nada, pero me Hasta ahora imagino. veo, sí, sí, Me ya, ya. imagino. Bueno, Rebeca, Bueno, un placer un para mí. Me abrazo. encanta hablar contigo y compartir Igualmente. y bueno, seguir así. Seguimos Seguimos, en seguimos, eso. Rebeca. Pero un Muchas abrazo. cosas para Sí, hablar y para compartir.
Sí, Sí. así es. Bueno, Gracias, Rebeca. nos estamos hablando aquí. A todas Sí, también por gracias estar aquí. y Muchísimas participar. gracias. Ok, Exacto. ok. Bueno, chao. Chao.